Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Gracias por querer compartir un ratito con nosotros y invertir un ratito en formación. Me voy a presentar. Yo soy Laura Bailén, pertenezco al equipo técnico de BayWa. En este webinar no os voy a dar mucho la paliza con la presentación de la empresa. Ya entendemos que la mayoría nos conocéis. Y los que no nos conozcáis, pues bueno, pues vais a tener todo el webinar para ver un poquito nuestro carácter, y al final tendréis enlaces a la web y enlaces al servicio técnico, donde podréis preguntarnos por temas comerciales, etcétera. Sí que me gustaría remarcar que somos una empresa alemana, que tenemos presencia en toda Europa y en la gran parte de los países. Estamos en América, estamos en Asia. Tenemos el almacén en Barcelona, bueno, en Tarragona, y disponemos de una plataforma web, una web shop, en la que tenéis autonomía y acceso a muchísima información. Tenéis acceso al stock actual y futuro. Podéis gestionar vuestros pedidos, descargaros la documentación de los pedidos, descargaros documentación de los productos, fichas técnicas, manuales de instalación, certificados, enlaces a vídeos de instalación, etcétera. Eso os da mucha autonomía para hacer vuestros pedidos y gestionar vuestras compras. Em, Sin más, vamos a empezar. Ya somos unos cuantos. En la plataforma que estamos utilizando para hacer este webinar tenéis un chat que ya algunos de vosotros ya habéis utilizado. En este webinar está conmigo mi compañera Berta, que es la que va a gestionar un poquito todo el tema del chat para, al final del webinar, contestar a todas las preguntas que podamos. Sabed que este webinar se está grabando y lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, donde publicamos todos los webinars que hacemos por fabricantes. Veréis que está bastante nutrido, así que si queréis ampliar información sobre algún tema de algún fabricante en especial, pues os invito a que naveguéis un poquito por este canal. Y también se os van a pasar un PDF con las diapositivas que vais a ver durante esta sesión. En esta sesión vamos a hablar no de un fabricante en concreto, sino que vamos a intentar poner en valor la batería residencial y ver un poquito la oferta que os ofrecemos, ¿no? Orientaros un poquito en cuáles son los puntos más relevantes que tenemos que tener en cuenta para eh, elegir la batería. Y bueno, vamos a dar un repaso por nuestro portfolio y haremos un repaso de las buenas prácticas a la hora de la instalación y del servicio postventa en estas instalaciones residenciales. Bien, ¿por qué nos puede interesar un sistema con acumulación en instalaciones on-grid? Bueno, pues, por ejemplo, la básica y la más que nos viene a todos a la cabeza es, pues, poder utilizar el excedente durante las horas de baja irradiancia o de nocturnidad, ¿no? Aprovecho la energía que recibo durante las horas de irradiancia en horas que no tengo irradiancia, ¿vale? Bueno, podría vender ese excedente, o podría no vender, sino compensar ese excedente. Hay muchos que dicen que se malvendería ese excedente. Entonces, acumularlo en una batería es aprovecharlo internamente sin necesidad de que pase por ninguna comercializadora, ¿no? Ahí ya no hay problemas de negociaciones, de yo te la compro a tanto, tú me la compensas a tanto, etcétera, ¿no? Esto nos da bastante más autonomía a ese nivel. ¿Qué otra ventaja que podemos encontrar cuando ponemos una batería en nuestra instalación residencial? Bueno, pues podemos garantizar el suministro al cliente, podemos ponernos un sistema que tenga una función backup. Entonces, cuando haya un corte de luz, pues nuestro cliente tendrá servicio eléctrico independientemente
de la energía que le venga de la red eléctrica. ¿Qué más nos da tener una batería en una instalación fotovoltaica, ¿no?, de suministro eléctrico? Pues podría ayudar a estabilizar la red. No con la legislación actual, pero sí las baterías interactúan más con la red. Si las baterías interactuaran más con la red, podrían servir para aportar o absorber energía de la red general para aliviar picos de demanda o picos de producción genéricos, ayudando a equilibrar el voltaje y la frecuencia de la red eléctrica. Esto, pues en un futuro podríamos hablar de una red de baterías residenciales en pro de un servicio común. Esto ahora mismo en España pues no se da, pero puede darse en un futuro. Entonces podría ser un argumento más en pro del bien común. También tenemos más control. Tener una batería podemos establecer horarios de carga y de descarga para evitar consumir en horario de precios altos de energía. Ya sabéis, el time of use famoso. En las diapositivas futuras veremos que uno de los modos de trabajo de las baterías puede ser este modo de trabajo, ¿no? El poder planificar horarios de carga y de descarga a nuestra batería en función de las necesidades del cliente. ¿Qué más podemos tener si tenemos la batería? Bueno, pues podemos tener un ahorro fijo, entre comillas, ¿no? Podemos reducir la parte fija de la factura bajando la potencia contratada gracias al peak shaving, otro modo de trabajo. Con el peak shaving lo que hacemos es que la batería aporta potencia cuando hay picos de consumo en la instalación, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, en una vivienda alguna máquina que se arranque de forma periódica, no sé, una bomba de piscina en verano o la aerotermia se arranca siempre a la misma hora, por ejemplo, pues puede tener unos picos de arranque. Y por culpa de esos picos de arranque, que solo tengo en ese momento, o una vez al día, o cada 2 días, me obliga a subir la potencia contratada del cliente, porque si no, me hace saltar los plomos. Entonces, si yo tengo una batería, estos picos los puede cubrir la batería de forma puntual y el cliente no estaría obligado a contratar más energía porque de la red no pediríamos más, sino que se sumaría la potencia que entra de la red más el aporte de la batería. Y esto, pues, sí que podría reducir significativamente esa parte fija de la factura del cliente. Otro argumento que podríamos considerar es la sostenibilidad. Se produce, se acumula y se consume en el mismo lugar, reduciendo las pérdidas de energía. Aquí no hay pérdidas de transporte ni nada, porque se produce, se acumula y se consume en el mismo sitio. Pero sí que es verdad que podríais pensar que no todo es de color de rosa, y es verdad. Algunos componentes de las baterías, como el litio, cobalto o níquel, se extraen mediante procesos que pueden contaminar, ¿vale? Y no son materiales muy abundantes. Entonces, podríamos, ese gasto de recursos, pues está ahí, ¿no? Sí que es verdad que cada nueva generación de baterías, los fabricantes pues intentan minimizar este impacto, reduciendo pues materiales en la medida de lo posible, ¿no? Y aumentando las prestaciones técnicas, aumentando esa, esa cantidad de acumulación por gramo de material utilizado. A medio largo plazo, comparando el impacto negativo con el impacto positivo, gana el impacto positivo. O sea, el ahorro de contaminantes usando energía limpia que ha sido gestionada por las baterías, pues supera lo que se haya contaminado al crearlas. Entonces, si haces números a largo plazo, pues te sale a ganar, ¿no? Te sale mejor tener una batería, a pesar de los costes en materiales y el desgaste que haya podido contaminar en la fabricación de la batería. Entonces, tenemos muchos más argumentos a favor que en contra.
La batería es un elemento que pesa mucho en el desglose de la factura o de la oferta que le podemos pasar al cliente, pero sí que a medio largo plazo, con los ahorros que se puede llevar el cliente y luego también a nivel ya más de corazoncito, hay muchos clientes que quieren tener la máxima autonomía de la red y no depender tanto de la red, pero no se atreven a aislarse. Tener ahí el punto de suministro siempre es interesante. Entonces, bueno, pues aquí tenemos muchas ventajas para poner una batería en una instalación residencial. Una vez que ya estamos convencidos de que queremos poner baterías y de que el cliente también quiere poner baterías, pues vamos a ver cuál es la batería que más le interesa a nuestro cliente. Hay muchos programas de diseño que ya contemplan hacer diseños con baterías. Tenéis el Designer de SolarEdge, que está muy completo. Tenéis también el Sunny Design de SMA, que es uno de los más antiguos y que está más desarrollado. También tenéis el nuevo portal de diseño de Fusion Solar, el Smart Design, que funciona con las mismas credenciales que Fusion Solar. Tenéis que hacer también una cuenta, pero que podéis utilizar el mismo correo de Fusion Solar. Y aquí, pues también en todos los programas de diseño tenéis todos siempre los mismos pasos. La información básica, te obligan a poner un nombre del proyecto, la ubicación del proyecto, por supuesto. Te piden que ubiques los paneles en la cubierta donde los vas a poner y así calculará o te hará una predicción, un simulacro de la energía que van a producir esos paneles. Y luego, bueno, pues te va a hacer una oferta te va a proponer una serie de elementos, el inversor más optimizadores en el caso de SolarEdge, y vamos a poder ir añadiendo elementos a la instalación como la batería, el meter, elementos de comunicación. Y al final nos dará un reporte aproximado del balance económico y nos dará un informe de todo el desglose de materiales que vamos a necesitar, el balance energético de lo que consume frente al simulacro de producción. Los consumos, normalmente muchos de estos programas de diseño ya tienen unos estándares de consumo que podemos elegir, nos hacen un desplegable y tienen pues un consumo medio típico de una familia formada por 2 miembros, una familia por 4 miembros. Te preguntan si tienes más consumo en fin de semana o entre semana, si es más un consumo industrial de alguna fábrica. Entonces tienen ahí algunas curvas de consumo bastante estándares que os podrían ayudar a aproximar estos reportes, estos informes finales que se acerquen lo máximo posible a lo que va a ser la realidad de vuestro cliente. De hecho, Sunny Design sí que te deja subir directamente la curva exacta del consumidor que tengáis. Esto ya es más pro, esto ya es un informe ya mucho más serio, pero que sepáis que tenéis la posibilidad de hacerlo. Podéis afinar hasta el máximo detalle. Una vez que tengamos más o menos una salida, podemos dimensionar por aquí. Y luego también quería recalcar un poco las diferencias entre autoconsumo y autarquía. Nosotros podemos dimensionar en estos programas que os acabo de comentar, pero sí que es verdad que es importante tener algunos conceptos muy claros, ¿no? Para poder ajustar estos diseños o para saber interpretar estos informes finales que nos dan las herramientas de diseño. Vamos a poner algunos ejemplos, por eso os digo, vamos a hacer números y así intentaré aclarar un poquito la diferencia entre autoconsumo y autarquía. Realmente lo que buscaríamos para el cliente es, como veis en el esquema de arriba a la izquierda, es alimentar a los consumos, preferiblemente con fotovoltaica más la batería. Y lo que no llegue, pues
ya entraría la red eléctrica, ¿no? Daríamos el suministro de la red eléctrica. No siempre podemos dar suministro desde la fotovoltaica, por eso solo hay cuando hay luz, cuando hay sol. Entonces, veis la curva de abajo del consumo, la que tiene el perímetro amarillo sería la producción fotovoltaica, que nos hace esa famosa campana de Gauss. Y luego pues tenemos la curva más oscurita, la línea que es la que nos marca un poco los consumos de este cliente ejemplo. La idea es utilizar todo el aporte fotovoltaico que se está generando para cubrir todo el consumo que esté demandando el cliente. Eso sería el ideal. Pero no siempre es posible por esto, ¿no? Porque solo tenemos fotovoltaica durante las horas de radiación y hay bastante consumo o puede haber mucho consumo en horas de no radiación. Entonces ahí es donde entraría en juego la batería. Si ponemos un escenario base, ponemos, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, 12 kilovatios hora de consumo, suponemos un consumo diurno de un 70% y un nocturno de un 30%. Si a esta vivienda unifamiliar le ponemos una potencia pico de 3 kilovatios, más o menos, en una ubicación X tenemos una producción aproximada de 15 kilovatios hora al día y en este caso no vamos a poner acumulación. Si hacemos cálculos, vemos que de toda la fotovoltaica que se genera, se aprovecha solo un 41%. Es el autoconsumo, lo que consumimos directamente de la fotovoltaica. Hay un 59% de la producción fotovoltaica de esos 15 kilovatios hora que no estamos consumiendo, que es excedente. Sin embargo, en los consumos vemos que solo cubrimos un 43% y el 57% restante lo tenemos que cubrir desde la red eléctrica, porque ese 43% que cubrimos coincide con ese 41% que estamos aprovechando de la energía fotovoltaica directa. Pero tenemos mucho excedente y también tenemos mucho consumo que no hemos cubierto. ¿Cuál podría ser una solución evidente? Pues poner la batería. Pero vamos a hacer un paso intermedio. Fijaros que puedo intentar subir la fotovoltaica. Si subiese la fotovoltaica, si en vez de 3 kilovatios picos le meto 20 kilovatios pico, es un ejemplo muy exagerado, pero para que veáis la diferencia, subir el autoconsumo no implica aumentar mucho más la autarquía. En el caso de antes, en el escenario base, yo tenía producción fotovoltaica, pero no siempre cubría las necesidades del cliente durante el día. Si aumento fotovoltaica, sí que aumento un poquito más la autarquía. En este caso, habría que ver las curvas de consumo, pero fijaros que donde quiero que os fijéis es en el autoconsumo. De toda la fotovoltaica que se hay puesta, solo aprovecha un 8%. Entonces, en este caso, obviamente, como os decía antes, la solución para aumentar la autarquía, sobre todo, y aprovechar aún más toda la energía fotovoltaica que estoy produciendo, sería añadir simplemente una batería. En este caso, podríamos aprovechar hasta un 83% de la producción fotovoltaica, solo tendría de un 17% de excedentes, que serían momentos puntuales, y tendría cubierto el 84% del consumo del cliente. Entonces, en la factura de la luz solo tendría que pagar el 16% del consumo que, que está generando, ¿no? que está demandando. Solo pagaría por el 16 más toda la parte fija. ¿Vale? Es un poquito esos conceptos que sí que es necesario tenerlos claro para, como os decía, poder interpretar esos informes finales que nos va a dar pues, el Sunny Design, el designer de SolarEdge o el de Huawei o cualquier otro, ¿no? El PVSys, etcétera. Una vez que ya tenemos más o menos lo que necesitamos, qué potencia pico en paneles y qué kilovatios hora de acumulación es lo que más le interesa al cliente, pues ¿a quién le compro, no? ¿A qué fabricante me voy? ¿Quién me ofrece mejores resultados en combinación batería-inversor? Bueno, pues aquí tenemos un poquito el portfolio de BayWa. ¿Y qué elijo?
¿Un híbrido o me voy a un inversor fotovoltaico más un inversor que solo acepte batería? ¿Cuál sería la mejor opción? Quiero que sea ampliable en el futuro. Mi cliente tiene más espacio en cubierta para poder ampliar la fotovoltaica o no tengo muy claro qué consumos tiene o tendrá en un futuro, tendrá la opción de poder ampliar la batería. ¿Qué compatibilidades tiene este inversor o esta batería? ¿Pueden trabajar juntos? ¿Puedo poner optimizadores? ¿Puedo trabajar con gestión de cargas? ¿Qué servicio postventa voy a tener? Si voy a tener batería e inversor del mismo fabricante y voy a depender del mismo servicio postventa, o prefiero irme a combinar fabricantes, inversor, batería y tendría que jugar con dos servicios postventa. El commissioning es sencillo, voy a tener que tirarme horas allí en la instalación para poder ponerle en marcha la instalación ahí delante del cliente o va a ser rápido con una aplicación y en 2 pasos lo tengo listo. ¿Qué batería cojo? ¿Qué batería me interesa? ¿Alto voltaje? ¿Bajo voltaje? En aislada ya está claro que bajo voltaje, pero aquí que estamos on grid, ¿qué me podría interesar más, no? Las comunicaciones. Voy a ir todo a un switch en el router, voy a necesitar pasar cable RS485 entre los dispositivos, porque entonces voy a tener que hacer canaleta, voy a tener que tener en cuenta que no puedo pasar los cables de comunicación en la misma canaleta que los de potencia. Muchas preguntas, ¿no? Aquí no es baladí, hay que pensárselo bien y también esto va a depender de las exigencias del cliente, de lo que nos pida que quiere, de lo que se pueda hacer, de todo lo que ha pedido y luego las preferencias vuestras, obviamente, las que más cómodas o con las que más cómodos os sintáis, ¿no? Aquí por experiencia, pues muchos tendréis muchas respuestas a todas estas preguntas, pero bueno, vamos a hacer un repaso del portfolio que tenemos, de las compatibilidades que hay y bueno, la elección ya será vuestra, ¿no? Este es el portfolio que tenemos ahora mismo actual de inversores que pueden trabajar con baterías a nivel residencial. Trabajamos con SolarEdge, que ha sacado nueva gama de productos. También trabajamos con Fronius, que ha sacado también la nueva, ya no sé si considerar la nueva, los Gen 24. Tenemos los equipos residenciales de Huawei, que ya llevan más tiempo. Tenemos Costal, que también tiene tiempo aquí. SMA, con su Sunny Island y su Sunny Boy Storage, que son los tradicionales, pues ahora tenemos la nueva gama, que son los Smart Energy, de momento solo en trifásicos. Tenemos los nuevos productos con los que estamos trabajando desde este año, GoodWe, que tiene todo su portfolio híbrido que combina con baterías. Y también tenemos el nuevo producto de Enphase, que ha sacado sus nuevas baterías de 3 y 10 kilovatios, que también podría ser interesante, son baterías en ACE. Y luego tenemos a nivel de fabricante de batería al uso, tenemos las LG, que trabajaríamos con la Resu Prime y con la Resu Flex. Ahora veremos compatibilidades, etcétera, tranquilos. Deciros que ahora mismo hay una oferta con la Resu Prime, la 10H y la 16H. Así que si estabais pensando en poner alguna batería de LG de la Resu Prime, hablad con el comercial que os toque, con vuestro representante para que os dé más información sobre esta oferta. Y luego en BID tenemos pues también, no sé si considerar las nuevas ya, porque ya llevan tiempo con nosotros, pues las premium, las HVS y HVM de alto voltaje y luego las LVS y las LVL de bajo voltaje. Veis que os he puesto unos enlaces a las empresas que llevan un poquito toda la parte del reciclado de las baterías, ¿no? Como decíamos al principio, pues no todo es de color de rosa. Y entonces
Estas empresas fabricantes de baterías están en coordinación con empresas de reciclado para tener un impacto menor para, para las baterías, ¿no? Para el impacto menor en el medio ambiente. Vale, pues este sería nuestro portfolio. Y ahora vamos a ir un poco al detalle. Vamos a desgranar cada uno de los sistemas y vamos a ver qué prestaciones nos da la batería. Bueno, el sistema on-grid con acumulación. Vamos a hacer un repaso por cada uno de los fabricantes, viendo pues, sus competencias, sus modos de batería, su escalabilidad y un poquito intentar responder a las preguntas que hemos hecho hace unos minutos. Con Huawei, que ahora mismo creo que todos los presentes conoceréis esta marca y habréis trabajado con ella. Tenemos dos gamas de inversores, el monofásico y el trifásico, el L1 y el M1. Ambos son híbridos, lo cual quiere decir que puedo conectarlos a paneles y a baterías de forma simultánea. Tienen tiene su conector específico para batería. Solo trabaja con la batería Luna, que es la propia de Huawei, que son módulos de 5 kilovatios hora, que puedo apilar hasta 3 módulos de batería para conformar una pila, tal y como veis en la imagen, y podría poner hasta 2 pilas por inversor, tanto L1 como M1, un total de 30 kilovatios hora por cada inversor. Y si veis en la tabla, podemos poner hasta 3 inversores con acumulación. Entonces yo podría poner en una instalación 3 equipos de 10 KTL M1, por ejemplo, sumando 30 kilovatios en inversores, y cada uno de estos inversores llevar una batería de 30 kilovatios hora, 2 pilas de batería Luna. Un total de 90 kilovatios hora con 30 kilovatios en potencia nominal en inversores. Por seguir un poquito la tabla, esta batería trabajaría en alto voltaje. Fijaros que para responder un poquito a la pregunta de antes, de qué me puede interesar más, si alto voltaje o bajo voltaje, bueno, pues pensad que aquí los inversores híbridos normalmente llevan una conexión en el bus de continua internamente en los inversores para trabajar con la batería. Esto quiere decir que la conversión, o sea, el traspaso de energía de los paneles a la batería se hace directamente en el bus de continua. Por lo tanto, hay menos pérdidas si la tensión de la batería se acerca a la tensión a la que están trabajando las cadenas de string. Si estamos trabajando a 500, 400 voltios en la cadena de string, que sería una cadena pequeñita para una instalación residencial, pasar de esos 500, 400 voltios a, pues eso, unos 400, 300 voltios a los que está trabajando la batería, pues reducimos muchísimo las pérdidas energéticas que llevan esta conversión, ¿no? Entonces, si estoy trabajando en un sistema on-grid, pues igual me interesa irme a baterías de alto voltaje. De todas maneras, aquí no tenemos voz ni voto, porque esto ya nos lo marca el fabricante y esta decisión la toma el fabricante y el fabricante te dice, pues este inversor trabaja con baterías de alta tensión, ¿no? O de baja. Es una decisión que no tomamos nosotros, pero que sepamos un poquito las razones de por qué toman estas decisiones. La comunicación en este caso sería a través de RS485, o sea que sí o sí nos toca pasar cable. Normalmente no vamos a poner la batería a 30 metros del inversor, normalmente las ponemos todo juntito, respetando siempre las distancias que nos recomienda el manual. Por favor, insisto en esto, es importante que se cumplan esas distancias. No es una buena idea montar la batería y el inversor casi en el techo de una habitación, eso no es una buena idea. Eh, Os invito a que siempre verifiquéis esas distancias que hay en los manuales. Em, entonces pasaremos un cable RS485 entre el inversor y la batería y entre el inversor y el medidor, el meter. El RS485 os recuerdo que teóricamente admite hasta 1000 metros de distancia de cable.
si no llegamos a 300 o 500 metros, pues casi que mejor, ¿no? Nos aseguramos tal. Pero la teoría dice que sí que aguanta 1000 metros. Em, este sistema sí que aceptaría backup, sí que nos da opciones de backup para alimentar unas cargas críticas. No sería oficialmente un full backup, no alimentaría todo el cuadro general, sino solo unas cargas críticas. Y necesitaría una caja externa, una caja que abriese algún relé que me separase eléctricamente todo el sistema interno de la vivienda con el resto de la red. Para la puesta en marcha tenemos una aplicación única que es Fusion Solar. Os he puesto el icono de la aplicación al lado de la imagen del inversor. Aquí se configuraría todo con la aplicación, se pondría la puesta en marcha, se configuraría la batería y directamente desde la aplicación también se puede crear la planta y dar permisos al usuario final, ¿no? Como os decía, la escalabilidad ya la hemos visto. Puntualizar, que os lo pongo ahí en una frase, hay una aplicación industrial, ¿vale? de esta luna residencial en combinación con las gamas M2 y M3, que son inversores más de aplicación comercial, pero que a través del Smart Logger sí podrían gestionar baterías. Entonces, los inversores M2 y M3 no podrían trabajar directamente con la batería, pero si lo ponemos en paralelo con un M1, por ejemplo, sí que podría añadir acumulación a una instalación de más de 30 kilovatios. Es importante tener en cuenta que no podemos superar el número máximo de inversores en paralelo, solo podemos poner hasta 3. Uno de ellos, por supuesto, tendría que ser el híbrido, el M1, y podemos poner la acumulación que nos deje el máximo que nos deje meter al inversor híbrido que hayamos puesto. Los modos de trabajo de esta solución, pues tendríamos el maximizar autoconsumo, que es el más utilizado, el habitual, el de yo utilizo los excedentes para cargar la batería y cuando ya no tenga fotovoltaica para suministrar de forma directa, pues tiraré de la batería. O sea, en horas de oscuridad, pues tiraré de la batería y vaciaré la batería. También tiene la opción de programar horarios de carga y de descarga del time of use. Yo programo la carga en un horario de energía barata y programo la descarga en horario de energía más cara, por ejemplo. Y luego también tenemos la opción del peak shaving, que es lo que os decía, de cubrir esos picos de demanda del cliente para evitar que tenga que contratar más potencia y que no le salten los plomos y que la comercializadora no le castigue, ¿no? Como último apunte en esta diapositiva, sí que quería comentaros que queda un poquito fuera de lo que sería el ámbito de este webinar, pero sí que quería comentaros la batería industrial, la batería Luna 2200 kilovatios hora. Es una batería que ya tenemos disponible. Si alguno de vosotros está interesado o tiene algún proyecto que requiera tal acumulación, puede contactar con nosotros y podemos acordar una reunión para ver la viabilidad del proyecto. Simplemente comunicaros que puede trabajar tanto con fotovoltaica como sin fotovoltaica, que puede trabajar maximizando autoconsumo, con el time of use y con el peak shaving, ¿no? Si queréis más información, pues abajo en las últimas diapositivas os dejamos el correo electrónico para que podáis contactarnos si tenéis interés en este tipo de instalaciones. Así que tenemos una solución fácil de instalar, escalable hasta 90 kilovatios hora en una misma instalación y bueno, pues la apariencia, pues la que veis, a quien le guste más, pues perfecto, y a quien no, pues tenemos más opciones. Por ejemplo, Fronius, que con Fronius tenemos toda la gama Gen 24. El Primo sigue siendo monofásico, el Simo sigue siendo trifásico, son equipos híbridos, comunican tanto con paneles como con baterías y podemos combinarlo tanto con baterías BID, las HVS y HVM o con la Resuflex. Son baterías de alto voltaje
y la comunicación sería a través de RS485 o a través de LAN, dependiendo de la batería que utilicemos, pues trabajaremos con una o con otra. Tenemos manuales y tenemos guías que os pueden ayudar a hacer esta instalación con esquemitas básicos para que lo tengáis todo a mano y de fácil consulta. Insistir en que cuando paséis los cables de comunicación sean, aunque vayan apantallados, intentad que no compartan canaleta con los cables de potencia. Esta solución de Fronius también nos ofrece la posibilidad de backup. Tiene dos backups, tiene un PV Point, que es un enchufe que podemos alimentar hasta 3 kilovatios, que sale directamente del inversor, entonces no hace falta que ponga ninguna caja externa. Pero ya os digo que son solo 3 kilovatios y solo estará activo cuando haya una caída de red. Es un enchufe de emergencia, es un punto de fotovoltaica de emergencias. Luego tenemos el full backup, que este sí alimentaría todo el cuadro general de la vivienda. Podría dar servicio a cargas trifásicas. El Simo Gen 24 en modo backup, en full backup, sí que me daría suministro para alimentar cargas trifásicas. Y que sepáis que esta caja externa que sí que se necesita para hacer el full backup, para Fronius tenemos un modelo de GABE. Bueno, tenemos un modelo, no, tenemos varios modelos para que se ajusten a las potencias y a las necesidades que tengáis, que ya tendrá la caja, no tendréis que fabricarla vosotros tal y como estábamos haciendo hasta la fecha, a través del manual de Fronius, pues buscando el esquema y tal para configurar esta caja de backup. Si queréis que os facilitemos la vida, pues aquí tenemos una solución de backup para Fronius con GABE. Puesta en marcha. Aquí en este caso vamos a mezclar dos fabricantes, vamos a trabajar con Fronius y vamos a trabajar con BYD o con LG. Entonces, que sepáis que las baterías, bueno, pues también son dispositivos inteligentes y también requieren de una aplicación y de una instalación previa, ¿no? Entonces, nos conectaremos con BYD a través de la aplicación de BYD o con LG a través de su aplicación Resu. Configuraremos la batería y luego nos conectaremos a la aplicación de Fronius para poner en marcha el inversor y que pueda detectar las baterías. Fijaros que en estos casos la escalabilidad con Fronius solo podemos tener un equipo con acumulación y podemos tener el máximo de acumulación que nos permita el fabricante, ¿no? La escalabilidad de la batería. En el caso de BYD, yo podría poner hasta un máximo de 3 torres de HVM de 19,3. Fijaros, y vosotros diréis, ostras, pero Laura, hay una batería más grande, la de 22. La HVM tiene un módulo más y son 22 kilovatios hora. Podría poner 3 pilas de 22. Pues no. Esta solución máxima no está en las hojas de compatibilidades, ¿vale? No se permite hacer 3 pilas de la 22. Yo podría poner 2 pilas, pero o 3 pilas de la de 19, pero no 3 de 22. Aquí os pongo un poco la tabla resumen de las compatibilidades en función de las potencias en función de las capacidades de las baterías y el Primo y el Simo. También ponemos el Simo Hybrid, que es de los antiguos equipos que, bueno, pues si alguno estuviese interesado, no lo sé, puede que quede alguno por ahí perdido en el almacén, por si acaso alguien lo quiere. Em, más... Más cositas que tenemos en el portfolio, SolarEdge. SolarEdge, como veis, tiene más opciones, tiene un portfolio muy amplio. Ahora mismo está en ese periodo de transición con los Home Hub.
que está sacando, que sí que permiten la funcionalidad backup. Si veis en la columna de backup, pues el HD Wave y el Home Wave, que es el antiguo storage trifásico con los que trabajábamos, no admitían backup, y ahora esta nueva gama de Home Hub sí que permite esta funcionalidad de backup, siempre a través de una caja externa que sí comercializa SolarEdge, que es el interfaz de backup. Tenéis una foto en la parte inferior de la imagen, de la diapositiva. Aquí llamaros la atención de que SolarEdge decide trabajar en monofásica con baterías de alto voltaje, que tendríamos la batería propia de SolarEdge, que es la Home Battery de 400 voltios, con el HD Wave directamente, o podríamos trabajar con la Resuprime, que os he dicho que estaba de oferta, que puede trabajar con los HD Wave, con los monofásicos, a través de la SESTI. Que la SESTI es una interfaz de batería que podemos añadirle a un HD Wave que ya esté trabajando, o podemos comprar directamente el HD Wave Storage, que es un equipo que ya incorpora de fábrica esta interfaz de batería. La escalabilidad, como veis, puedo poner hasta 3 inversores con batería y puedo poner hasta 3 baterías por inversor. En el caso de la batería Home Battery 400, que es la de SolarEdge, o hasta 2 baterías por inversor en el caso de las Resuprime. En el caso trifásico, tenemos los Home Wave, que son los que llamábamos storage, que trabajarían a bajo voltaje. En trifásica, SolarEdge trabaja a bajo voltaje. Trabajaríamos con la batería de SolarEdge, la Home Battery de 48, o con LG, o sea, con BID, con las LVS, las de bajo voltaje. Luego tendríamos también la nueva gama de inversor, que trabajaría con la batería de SolarEdge, que también trabaja a bajo voltaje, ¿vale? La Home Battery de 48. Comunicaciones. Si en todas tenemos la opción de comunicar vía cable RS485, con la batería BID podemos comunicar vía LAN. Y lo interesante de las nuevas gamas que está sacando SolarEdge es que permiten, a través de un kit de comunicaciones, comunicar vía inalámbrica entre el inversor y la batería. Si tenéis interés en esta solución, pues y tenéis alguna duda, no lo veis claro, escribidnos al correo del SAT y responderemos las preguntas y os confirmaremos qué dispositivos necesitáis para poder hacer esta comunicación inalámbrica entre el inversor y la batería. Puestas en marcha. Si no combinamos fabricantes, solo tendré una aplicación que utilizar, que sería la de Setup de SolarEdge. Pero si trabajo con BID o con LG, pues tal y como veíamos en las diapositivas anteriores, tendré que configurar a través de la aplicación correspondiente las baterías y luego conectarme con el inversor y configurar el inversor. En este caso, SolarEdge nos ofrece modos de batería de maximizar autoconsumo y de programación de horarios de carga y de descarga. Con Costal, veis que, bueno, a lo largo de las diapositivas os lo he dejado así porque sé que estas diapositivas las vais a tener luego y he creído interesante que tuvieseis así los esquemas y así los tenéis de consulta. Podéis imprimir esto y tenerlo en la oficina para hacer consultas rápidas, ¿no? Y tenéis aquí ya unos esquemas por fabricante que creo que os pueden ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos con el repaso, ¿no? Costal. Costal tenemos en monofásica los Pico MP Plus, que, bueno, en trifásica los Plenticore Plus y luego tenemos los Plenticore BI que son solo para acoplamiento en alterna, solo trabajan con baterías. Fijaros que tanto el Pico MP Plus como el Plenticore Plus pueden trabajar de dos maneras. Pueden trabajar como si fuesen un equipo híbrido o pueden trabajar solo para fotovoltaica o para solo batería.
La opción de solo fotovoltaica no la he puesto porque aquí estamos centrados más en sistemas con acumulación, ¿no? Entonces, los equipos que pueden trabajar con batería son equipos que tienen más de un MPPT. Fijaros en la parte inferior de la tabla, a la izquierda, os he puesto 2 ejemplos de nomenclatura que utiliza Costal para nombrar a sus equipos, ¿no? Tenemos el Pico MPP Plus 3.0-1 y el 3.0-2. Para poder meter batería necesito que tenga un -2. El -1 no me vale, porque o trabaja con fotovoltaica o trabaja con batería. Costal sacrifica una entrada MPPT para trabajar con la batería. Entonces tengo que elegir. Si elijo el -2, podré trabajar tanto con fotovoltaica como con batería de forma simultánea y entonces podré trabajar en modo híbrido. Una vez aclarado esto, bueno, pues que sepáis que Costal trabaja con BID en alto voltaje, tanto monofásica como trifásica, y para el Plenticore Plus ahora también es compatible con la nueva batería de LG, la Resuflex. Podemos comunicar vía cable, RS485 o LAN. Veis que aquí Costal no nos ofrece la opción de backup. Por el momento no tenemos opción de backup. Pondríamos en marcha los equipos a través del display de los inversores. La escalabilidad, aquí, igual que con Fronius, por ejemplo, solo un inversor puede jugar con la batería y luego pues la batería, puedo maximizar la batería hasta donde me dé el fabricante de la batería, ¿no? Y luego los modos de batería, esta tabla, perdonadme que se me ha quedado ahí a medias, tendríamos maximizar autoconsumo, ¿vale? Tendría que confirmar también el time of use. Seguimos. SMA. SMA tradicionalmente tiene el inversor Sunny Island, que veis ahí en amarillo, muy llamativo. Sabed que SMA lo va a cambiar de color y que ya empezaréis a recibir, si los pedís, Sunny Island de color blanco, es un blanco roto, ¿vale? Ya el amarillo ya solo queda para los coleccionistas. Este equipo solo trabaja con baterías, igual que el Sunny Boy Storage, que lo tenemos al lado, ahí en la imagen. Estos equipos solo trabajan con baterías, no trabajan con fotovoltaica, no aceptan la fotovoltaica. Sabéis que SMA trabaja un poco por módulos, hasta este año que sacó el inversor híbrido, el Smart Energy, que de momento solo tiene el modelo trifásico, posiblemente en Intersolar presente el modelo monofásico, ya veremos. Trabaja con BID y trabaja también, el Sunny Boy Storage también puede trabajar con la Resuflex. Llamo la atención en que estas compatibilidades las estoy haciendo en función del portfolio BayWa. Si os vais a las hojas de compatibilidades de los inversores, veréis que la oferta de baterías compatibles es mucho mayor, trabaja con muchos más fabricantes. Entonces, si tenéis interés o trabajáis con otro tipo de baterías, nosotros también tenemos esos documentos más grandes y os los podemos compartir sin problemas. Fijaros que el Sunny Island, como es un inversor más orientado a trabajar en aisladas, trabaja a bajo voltaje, y los inversores Sunny Boy Storage o el Sunny Tree Power, que ya no están tan orientados a la aislada, trabajan con baterías de alto voltaje. Fijaros que la comunicación entre los dispositivos de SMA es a través del cable de datos. Todos los dispositivos de las instalaciones de SMA comunican con el router, con un switch común, y a través de esa red, a través del router, es como se comunican. Con los inversores de baterías, pues trabaja con la misma política. Fijaros que todos los equipos funcionan con modo backup. En los más tradicionales, el Sunny Island y el Sunny Boy Storage, necesitamos una caja externa para poder usar o hacer efectivo el backup.
pero el Sanitary Power ya lo incorpora dentro, ya nos hace ya nos abre el relé de forma interna. Entonces, sí tenemos un backup y además tendríamos un backup trifásico sin necesidad de poner una caja externa que nos abriese el circuito y nos aislase totalmente de la red. Entonces, esto puede ser una ventaja bastante interesante. Para la puesta en marcha, como no hay una batería específica de SMA hasta la fecha, vamos a tener que trabajar con BID o con la LG, pues entonces vamos a tener que utilizar las aplicaciones correspondientes de cada fabricante. A nivel de escalabilidad, bueno, el Sunny Island es un equipo que puede trabajar en aislada, puede aceptar muchísimas baterías. Sabéis que SMA trabaja por clústeres, que son grupos de 3 equipos para hacer trifásicas, y puedo combinar o puedo multiplicar esos clústeres para hacer sistemas multiclúster. Cada equipo de 3 inversores pues puede conectarse con una serie de baterías en función de la ficha técnica de los equipos. Entonces, si necesitaseis acumulación a estos niveles, pues escribidnos y miramos los proyectos de forma concreta. A nivel de escalabilidad, en el Sunny Boy Storage, podemos poner hasta 3 baterías por inversor. Sabéis que este equipo tiene 3 salidas independientes. Puedo trabajar con baterías de diferentes fabricantes incluso, porque tiene 3 entradas independientes de baterías. Y bueno, con el Sanitary Power Smart Energy, solo un inversor con batería en la instalación. Yo puedo aumentar en paralelo inversores de fotovoltaica, Sanitary Powers, pero no puedo poner otro Smart Energy en paralelo que combine con baterías, ¿no? Entonces, la escalabilidad que me dé las HVS o las HVM es la escalabilidad que nos ofrece este inversor. Como veis, los modos de trabajo de los sistemas de SMA incluyen maximizar autoconsumo, el time of use y el peak shaving. Estamos terminando ya, solo quedan 2 fabricantes. GoodWe, el nuevo de la familia. Ahora mismo tenemos en portfolio estos 3 modelos, la serie ES de la generación 1, la serie ET Plus y la serie ET30, que vendrá en breve, más o menos. Os he puesto Q3, pero es una referencia. Y esta serie veréis que es híbrida, acepta baterías BID de alto voltaje, pero la potencia de los inversores, fijaros que son 15, 20, 25 y 30 kilovatios. Estos inversores, fijaros que la serie ET trabaja alto voltaje, pero la serie ES trabaja bajo voltaje. Y esta serie que trabaja a bajo voltaje, pues también tenemos la batería de GoodWe. Entonces, en este caso sí que podríamos elegir un sistema en el que tendríamos un único fabricante presente. Las comunicaciones también tendríamos que pasar cable, o bien RS485 o bien LAN. Sí que acepta backup y no necesitan una caja externa. Las aplicaciones, como os decía, si utilizamos un único fabricante, pues solo tendremos que usar una aplicación, y si utilizamos BID o en este caso solo BID, pues tendríamos que utilizar también la aplicación BConnect de BID. En cuanto a la escalabilidad, la serie ES no admite inversores en paralelo, la generación 1. Hay hasta 6, podemos poner hasta 6 baterías de GoodWe por inversor, ¿vale? Y en cuanto a la BID, pues lo que nos limite las LVS o la escalabilidad de las LVL, ¿no? Luego en las series ET, hasta 10 kilovatios podemos jugar con hasta 10 inversores en paralelo, más la batería. La escalabilidad es enorme. Y bueno, el ET30 pues está por llegar, veremos qué prestaciones nos da, ¿no? Cuando lo tengamos más claro. Recalcar que en el ET Plus, cada conjunto inversor más batería tendría que jugar con sus cargas críticas independientes para hacer el modo backup. Deciros que varios ET30
o el ES de la nueva generación, de la generación 2, sí que podrían gestionar las mismas cargas críticas en modo backup. Y luego comentaros también que los modelos ET30, que es de 25 kilovatios y el de 30 kilovatios, tendrán 2 conexiones independientes para batería, con lo cual podremos jugar con diferentes fabricantes si lo necesitásemos, ¿no? Sabed que en los equipos híbridos el medidor, el meter, va incluido en la caja y que para trabajar en paralelo con baterías necesitaríamos el dispositivo SEC 1000S para esto, para trabajar en paralelo con equipos híbridos, ¿vale? Simplemente recordaros todo esto. Si tenéis dudas, insisto, nos escribís con los casos concretos y intentamos asesoraros lo máximo posible. Os recuerdo también que justo la semana pasada mi compañero Reinhardt hizo un webinario sobre las soluciones residenciales con acumulación Goodwi, ¿vale? Si queréis visitar el canal YouTube y ahí tendréis mucha más información sobre esta solución en concreto. Por último, comentaros la solución de Enphase. Enphase como tal no tiene ningún microinversor híbrido, ¿vale? Sabéis que son microinversores, que los conectamos en los paneles, ahí en cubierta, y que luego tenemos pues, una solución de baterías, las que ha sacado ahora, la 3T y la 10T, que comunican a través de los cables de potencia, de alterna. No aceptarían backup de momento. La puesta en marcha sería a través de la aplicación con la que ponemos en marcha los equipos Enphase habitualmente. La escalabilidad se reduce a hasta 3 baterías 3T por fase. Sabed que una batería 10T es equivalente a 3 3T, ¿vale? La grande es equivalente a 3 de las pequeñas. Entonces, si Enphase me dice que solo puedo poner hasta 3 de las pequeñas por fase, entonces solo puedo poner una de las grandes por fase. Y Enphase nos ofrece el poder maximizar el autoconsumo del cliente a través de estas soluciones. Se me había quedado ahí escondida la imagen. Cosas de estas instalaciones. Bueno, sabéis que tenemos una calculadora Enphase. Es un Excel que hemos convalidado con Enphase, con el fabricante, para facilitaros un poquito la lista de dispositivos que necesitáis cuando vais a hacer la compra de una instalación de Enphase. Sabemos que tiene muchos accesorios chiquititos, que hay que tener en cuenta muchas cosas, cuántos extremos va a haber en la línea, cuántos microinversores puedo poner por línea, qué longitud de cable me interesa más o menos, si quiero poner los conectores para hacer empalmes de cable y alargar los cables. Bueno, pues todo esto, nuestra calculadora os lo dice. Vosotros solo tenéis que poner la cantidad de paneles que queréis, el microinversor que necesitéis, que hay una calculadora online en la que metes en la web, metes el modelo de panel y te dice cuáles son los microinversores compatibles. Le dices si quieres o no quieres acumulación y ya el propio Excel te autocalcula todas las líneas de la oferta que necesitarías pasarle al cliente con todos los materiales que necesitáis. Si alguno de vosotros está interesado en conseguir esta herramienta, por favor escribidnos al correo del final de las diapositivas y os enviaremos esta herramienta encantadísimos. Bien, para terminar, simplemente hacer un repaso de las buenas prácticas de estas instalaciones. Em, Simplemente al principio fijaros bien dónde vais a ubicar todos los dispositivos, cumpliendo con las distancias mínimas. Sabed que estos equipos normalmente hacen algo de ruidito y se calientan, entonces no es una buena idea montarlos dentro de una vivienda, en un pasillo o en el salón o en la cocina. Puede que no sea la mejor idea. Si lo vamos a montar en exteriores, pues mirad que estén cubiertos y que no estén directamente expuestos a la lluvia y al sol.
La posición del meter, súper importante, tiene que estar en el punto frontera, exactamente, tiene que medir lo mismo que mide el contador de la compañía eléctrica. Una vez que tenemos la ubicación bien puesta, que ya hemos montado los equipos, pues vamos a ver el cableado. Antes de poner en marcha, pues revisamos la polaridad, que no haya cruces en las fases del meter, cuando utilizamos míteres trifásicos, que tenemos las tierras bien conectadas, que la tensión entre el neutro y la tierra es correcta. Verificamos la tensión que viene de los paneles y que supera la tensión mínima de arranque. Verificamos que la tensión de alterna también es correcta, que no tenemos una tensión muy grande, muy alta o una tensión muy baja que pueda dificultar el arranque del inversor. Y una vez que ya tenemos todo revisado, pues entonces arrancamos primero la batería. Siempre arrancamos la batería primero, nos conectamos a ella, la configuramos, si es el caso. Y siempre interesante, si trabajamos con BYD o con LG, registrarla en la web del fabricante y, a ser posible, también comunicar las baterías directamente con el router para darle acceso a Internet a un servicio postventa en un futuro hipotético que no lo quiera, pero que igual es necesario. Y si tenemos esto ya hecho, que es simplemente pasar un cable de datos del puerto Ethernet de la batería al router, ya facilitará mucho las cosas del servicio postventa y los técnicos del fabricante de la batería. Y, por supuesto, registrarla en la web de la batería. Y luego, cuando ya tenemos la batería lista, arrancamos el inversor, primero damos tensión de alterna, luego damos tensión de continua y cuando ya el equipo está estabilizado, nos conectamos con la aplicación. Y entonces ya hacemos los asistentes de puesta en marcha, etcétera, etcétera, y ya nos queda todo perfecto. Claves, lo último, os lo prometo, para solicitar servicio técnico. Lo que no se debe hacer nunca es reemplazar los equipos sin la aprobación del servicio técnico del fabricante, porque esto puede dificultar muchísimo la solicitud de garantía. Tenemos que convencer al servicio técnico de que el equipo está defectuoso y eso se hace tomando medidas, fotos de las medidas que tomamos, etcétera. Entonces, quitar el equipo directamente, eh, debéis de aseguraros de que en vuestro almacén o en alguna parte podréis hacer pruebas para convencer al servicio técnico de que ese equipo no está bien, no está bien y no era un problema de instalación, ¿no? Y bueno, si ya se ha pasado o ya habéis pasado por el proceso de garantía, por favor no os deshagáis de los equipos defectuosos. El fabricante tiene que pasar a recoger esos equipos y retirar esos equipos. Siguen siendo propiedad del fabricante, ¿de acuerdo? Otra cosa también es intentar ganar autonomía vosotros. Sabéis que hay mucha documentación en nuestra web shop, hay mucha documentación en las webs de los fabricantes y luego podéis recurrir tanto a nosotros como al contacto de postventa de los diferentes fabricantes. Importante cuando recurráis a un servicio técnico que nos ayudéis a ayudaros. La información inicial, cuanto más completa esté, más rápido funcionará todo. Y en vez de estar cambiando correos, pues iremos directamente al grano, ¿no? A lo que necesitamos. Lo primero y fundamental es identificarse. Identificaros a vosotros, identificar el equipo que está defectuoso y el conjunto de dispositivos con el que está trabajando. Por supuesto, conveniente y necesario el justificante de compra y luego es describir por qué no funciona, cuál ha sido el error, si hay un código de error, pantallazos, fotos, sobre todo fotos, convertiros en paparazzis, porque eso os va a ahorrar viajes a las instalaciones, ¿vale? Consejo de amiga. Y nada más, aquí tenéis enlaces de interés a la web shop, al calendario de webinars, redes sociales y os pondré también, bueno, ahí tenéis el enlace al YouTube donde podéis navegar un poquito y ampliar información sobre estas soluciones con acumulación que hemos visto que sí que pueden ser interesantes y sí lo son, de hecho. Recordaros que tenemos la Resuprime de oferta. Y nada más. Por mi parte, vamos a ver si hay alguna
pregunta así que podamos contestar rápido. Berta. Sí, sí que han llegado preguntas en el chat, así que voy recopilando y puedes dar respuesta. A ver, la primera, Julio preguntaba, ¿existe algún estudio que podamos utilizar ante nuestros clientes sobre el impacto medioambiental de la producción y uso de baterías? Pues así a bote pronto, que yo tenga a mi disposición, no, pero podría investigártelo, Julio. Te lo podría investigar para tenerlo a mano. De todos los fabricantes. Bueno, no sé si tienes algún fabricante en especial, porque esto puede ser algo delicado. Hay fabricantes que son más herméticos a la hora de compartir información, pero sí que podría investigarte un poquito a ver si existe este tipo de documentación que puedan compartir con nosotros. Sí que te lo puedo investigar, Julio. Lo investigaré y si encuentro algo, o haremos notificación o te lo enviaré directamente por correo, que tenemos el correo ahí. Otra pregunta, ¿en qué proporción se podría sobredimensionar el campo fotovoltaico respecto a la potencia nominal del inversor cuando le conectamos una batería o no se puede incrementar más allá de lo normal? Sí, sí, se puede y de hecho se debe. Fijaros que os he comentado que las baterías en muchos fabricantes, ahora mismo creo que en la mayoría, no me la voy a jugar porque voy de memoria, pero en la mayoría, y esto lo ponen en los manuales y en los webinars, os puedo hacer un resumen de quién lo quién lo aplica y quién no, pero ya os digo que prácticamente todos hacen el conexionado interno dentro del inversor de la batería en el bus de continua. Esto permite que podamos sobredimensionar el campo fotovoltaico muchísimo, siempre respetando la tensión máxima de entrada y la intensidad de corriente máxima de entrada de los MPPTs, por supuesto. Si no nos pasamos de ahí, podemos sobredimensionar el sistema eh, pues prácticamente sin límite, salvo la de tensión y de intensidad que os he dicho, ¿no? Porque todo ese excedente que no pueda sacar de forma nominal, que no pueda convertir de continua a alterna por la potencia nominal del inversor, pues si es un inversor de 5, pues tendrá la capacidad de transformar 5 con poco a 4 con largo. Siempre hay pérdidas y tal, ¿no? Pero ese excedente, esa potencia de más que no puede gestionar en la conversión continua alterna, irá directa a la batería y me cargará la batería. Entonces podrá ir al máximo de suministro en alterna y también podrá ir incluso al máximo de potencia de carga de la batería. ¿Vale? Ahí siempre pues habría que ver el sistema en concreto para ver qué prestaciones nos da ese inversor, pero ya te digo que la mayoría de fabricantes de inversores híbridos aplican esta solución, el acoplamiento en el bus de continua de la batería con la fotovoltaica, precisamente para poder hacer esto. Ahí se le puede sacar mucho chicha a la fotovoltaica, sí, sí. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de las baterías HV frente a las LV y viceversa? Además de lo que has comentado, pérdidas en las LV. Claro, aquí trabajar con alto voltaje o bajo voltaje, pues es un poco lo que os decía, ¿no? Esas pérdidas de transformación de energía, em, que no tengo que bajar tanta tensión, ¿no? A la hora de